Bien, vamos entonces a continuar con nuestro programa y a continuación contaremos con la participación del doctor Ari Hendrik Terrones Meléndez, juez superior provisional de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, quien nos expondrá sobre las estrategias de producción y descarga procesal. El doctor Ari Hendrik Terrones Meléndez es abogado por la Universidad Nacional de Trujillo, con estudios concluidos en maestría en Derecho Civil y Comercial en la misma universidad. Es también magíster en Gestión Pública por la Universidad César Vallejo, docente a tiempo parcial de la Universidad Privada del Norte con sede en Trujillo. Se ha desempeñado como juez supernumerario de paz letrado y juez supernumerario especializado civil en el Distrito Judicial de La Libertad. Actualmente es juez superior provisional integrante de la segunda sala especializada civil de Chiclayo. Lo recibimos con un fuerte aplauso, por favor. A ver. Hola, hola. Creo que estoy muy alto. Hoy me pongo. ¿Con este? Ahí está. Ahí avanza y ahí con el otro retrocede. Apuntando. Ahí está. Ya está. Listo. No, retírelo. Bien. Buenas tardes a todos. Vamos a iniciar esta segunda parte de la jornada del día de hoy. Agradecerle a los organizadores quienes tuvieron a bien considerarme para que yo desarrolle una exposición. Empezaré diciéndoles que, como lo dijo el doctor Giovanni Priori, hemos venido acá a este espacio seguramente a compartir experiencias, seguramente a conversar para que luego de ello aprovechemos lo que cada uno de nosotros en nuestras cortes ha venido identificando como la parte positiva de esta forma de gestionar el proceso. A mí se me ha encargado hablar de estrategias de producción y descarga procesal. Justamente en ese ámbito, ¿no? En el ámbito de gestionar los procesos de un modo distinto a como lo tenemos regulado en el Código Procesal Civil. Debemos considerar aquí lo que primero vendría a ser la problemática, las estrategias, luego la planificación y lo que debemos entender por descarga procesal. Es importante la descarga procesal y seguramente aquello va ligado con aquellas estrategias que nosotros vayamos implementando para poder resolver la causa de un modo eficiente, del modo correcto seguramente, y además considerando los plazos procesales o por lo menos un plazo razonable. Afortunadamente, y lo voy a decir así, me ha tocado exponer justamente después de escuchar al ingeniero Amaro, creo que es, del país de Chile, Adrián, ¿no? Y él un poco ha entrado a esos conceptos que yo quería tocar respecto de habilidades blandas, habilidades duras, y luego escuchando al doctor Giovanni Priori, hemos sentado seguramente las bases de los conceptos de lo que se tiene que entender por un trámite que sea oralizado dentro del proceso civil. Y a todos seguramente nos ha quedado claro que es una forma de gestionar el caso, el proceso. Es una técnica, como lo dice él, y seguramente no es una forma de tramitar el proceso que tenga que aún considerarse que ha terminado respecto del provecho que le podemos sacar, respecto de la utilidad que podemos tener, justamente gestionando el caso de ese modo. Y aunado a ello diría que
a mí me tocaba exponer como tercera exposición, pero justo con lo que expone el doctor Giovanni Priori, me permite a mí seguramente un poco ejemplificar de qué modo estamos aplicando la oralidad en la gestión del proceso y vamos a destacar lo que justamente es beneficioso para ello. Y además, porque no es menos importante esto, nosotros no debemos perder de vista que no se trata solamente de gestionar el caso, de lograr una respuesta pronta del órgano jurisdiccional, sino que luego de ello vamos a tener a la mano o a la vista ya la etapa de ejecución, que seguramente es tan importante para el litigante que la etapa de trámite. Para nosotros, no, lo voy a decir así que no se entienda mal, para nosotros probablemente no sea tan importante en el sentido de que la descarga procesal o la culminación del proceso en su etapa de trámite es con la emisión de la sentencia o del auto final según la naturaleza del proceso o alguna forma de conclusión distinta que pueda tener el litigio. Pero es importante para la parte que la decisión judicial se efectivice, porque la tutela jurisdiccional efectiva no concluye con la sentencia del juez, salvo que sea desestimatoria y lo único que haya que hacer en ejecución luego de que esta resolución quede ejecutoriada sea liquidar las costas y costos del ganador. Pero para la parte que gana el proceso, entiéndase así, con una decisión que ampara su pretensión, el proceso en realidad no ha terminado con lo que para nosotros, hablando en términos estadísticos, sí concluye, que es con la emisión de la decisión final. Y hablamos y desarrollamos mucho lo que tiene que ver con el trámite, pero sería importante ponerle atención a la etapa de ejecución, porque el proceso que ha sido en su etapa de trámite tramitado con las técnicas de la oralidad, en la etapa de ejecución, aun cuando no haya mucho espacio para ello, no deja de ser un proceso que en su etapa de trámite se hizo un trámite de ese modo, porque no podríamos hacer un trámite con esa técnica del proceso y sin embargo en la ejecución podríamos encontrarnos con un tiempo que nos toma el proceso tradicional, del cual nosotros estamos tratando de salir con esta nueva forma de gestionar el caso. Entonces, esto de las habilidades duras y blandas en realidad ya bastante nos ha dicho el expositor, el ingeniero. Yo acá quiero solamente referirme rápidamente a lo que debe ser una conducta del funcionario, que es el tema de ser empático con aquel litigante que llega al Poder Judicial con un problema por resolver. Porque como lo aprendí de un amigo magistrado que está en esta sala, nosotros tenemos que entender que esa persona que viene ya a litigar es una persona que carga un problema, que le genera una preocupación, que para esa persona ese proceso simple es el más importante de su vida. Y el funcionario tiene que ser empático, el funcionario tiene que de algún modo saber escuchar seguramente, porque a veces en aquello que a veces la parte solamente busca seguramente que lo escuchen primero y luego que se resuelva. Vienen cargados con todo lo que significa el problema que da origen al proceso. Entonces, aquello nosotros tenemos que desarrollarlo, aquello nosotros tenemos que ponerlo a un costado de lo que seguramente es el conocimiento que debemos tener para afrontar el proceso como directores. Eso es importante. Fíjense en esta diapositiva, yo he dividido las etapas de gestión en función a cómo de la corte donde yo vengo elaborando se ha hecho luego de la implementación de la oralidad. Hay un grupo de trabajadores que está en la etapa de calificación y preaudiencia, denominado así. Hay otro grupo de trabajadores que está en la etapa misma de la audiencia, desarrollo de la audiencia con el juez, hasta que el proceso llegue a ser sentenciado. Y hay un tercer grupo de trabajadores que está en la etapa de ejecución. De ese modo, en la Corte de Lambayeque, los juzgados civiles han dividido la forma de trabajo, o mejor dicho, lo que denominamos etapas de gestión. Probablemente en algunas cortes sea de un modo distinto, probablemente sea igual, pero nosotros, o por lo menos yo, voy a referirme a cómo es que podemos aprovechar
esta gestión del proceso, diferenciando las etapas, así como ven ustedes en la diapositiva. Fíjense, lo que tiene que ver con la calificación y los actos previos a la audiencia, en principio, le corresponderá eso al funcionario, al director del proceso, en este caso al magistrado, identificar seguramente en la demanda las concurrencias de las condiciones de la acción y los presupuestos procesales. Aquí quiero detenerme un momentito y indicarles lo siguiente. Yo no postulo aquel concepto que se tiene de tutela jurisdiccional que se deba admitir necesariamente una demanda sin que se verifique exhaustivamente algún presupuesto de improcedencia. Los presupuestos de improcedencia y la demanda están claramente determinados en el Código Procesal Civil y yo creo que allí la calificación tiene que ser rigurosa, porque si se está hablando de tener un funcionario capacitado, tiene que estar en la capacidad de identificar una causal de improcedencia al momento que califica la demanda. Yo les cuento solamente una experiencia, ¿no? Encontramos cuando ingresamos a trabajar a la Corte de Lambayeque un proceso contencioso administrativo que tenía 7 años de trámite y resulta que aplicaba el plazo de caducidad respecto de la pretensión postulada con la demanda. ¿Qué se podía hacer luego de 7 años cuando el proceso había sido tramitado? Encontrar en la decisión una improcedencia por caducidad. Entonces, no debemos entender la tutela jurisdiccional efectiva con que si en aquella demanda que se identifique una causal de improcedencia manifiesta, porque así dice el código no dice que al juez se le va a ocurrir qué es lo que va a decir sin un sustento normativo, primero de hechos, para declarar la improcedencia de la demanda. Para mí eso es importante, porque tutela jurisdiccional efectiva también es decirle al litigante desde el inicio que su demanda no va a tener un buen destino, que su pretensión no va a ser seguramente amparada. Aun cuando lo escuchábamos al doctor Giovanni Priori que hasta en el proyecto de código, si una demanda no es calificada en 10 días, se va a considerar como admitida. Yo creo que eso, bueno, es un proyecto aún, pero en lo que tenemos vigente, nosotros considero no debemos dejar de lado una debida calificación de la demanda. Lo segundo es un poco que tiene que ver con lo primero, y acá voy a agregar algo que decía el doctor Giovanni Priori, ¿no? Y que eso lo hemos aprendido nosotros, y eso hay que reconocerlo, porque nuestros órganos superiores nos han hecho ver que hay causales de inadmisibilidad que no deberían aparecer, pudiendo ser admitida primero la demanda, ¿no? Ya no podemos decir que una demanda es inadmisible, probablemente si le falta la tasa de exhorto, si el documento está en copia simple, si el DNI está deteriorado. Eso en realidad yo lo he aprendido porque yo no tenía esa postura, pero luego seguramente entendí que no podemos estar identificando causales de inadmisibilidad que seguramente en el trámite, admitiendo la demanda, podrían ser subsanadas. Eso ya es muy rígido respecto de lo que es la función del juez, ¿no? Y lo decía el doctor Giovanni Priori, ¿no? El juez tiene que tener poderes, pero obviamente no debería desarrollarlos un poco sometiendo a las partes procesales. El poder entendido en debida forma. En lo que es la preaudiencia, nosotros consideramos ahí en identificar todos aquellos motivos que puedan impedir o que vayan a presentarse para que ese proceso que tiene fecha de audiencia haya una alta posibilidad de que no se lleve a cabo. Y aquí entra la participación del órgano administrativo. Y lo decía el expositor, el ingeniero Adrián, si no me equivoco su nombre, que hay una constante relación entre el área administrativa y el área jurisdiccional. Y ese es el diseño que se tiene en estos procesos que tienen su trámite oralizado o con la técnica de la oralidad. Siguiendo con la etapa de calificación, porque recuerden que hemos dividido en 3 etapas de gestión, lo que nosotros estamos exponiendo para identificar como estrategias en la tramitación del proceso para lograr la descarga procesal. Esto en realidad es algo que se busca siempre hacer, a veces es complicado, lo hablábamos con los colegas hace un momento nada más, por ejemplo, alguna dificultad en la tramitación de las medidas cautelares.
pero, y esto lo vamos a exponer también como buenas prácticas, en Chiclayo la demanda es entregada directamente al magistrado a efectos de que él le dé una primera revisión a lo que es la calificación. Porque el entregarle al secretario calificador o al que esté en el área de calificación podría generar que cuando él dé cuenta hayan pasado 2 o 3 días y finalmente el juez tenga una decisión distinta respecto de lo proyectado. Avanzamos de acuerdo a lo que hemos expuesto ahí en la diapositiva y nosotros deberíamos encontrar una calificación de demanda en 48 horas. Digo deberíamos porque, como también se ha dicho, hay casos fáciles y hay casos difíciles y a veces en la misma calificación de la demanda, cuando por ejemplo encontramos acumulación de pretensiones, alternativas, subordinadas, autónomas, podría ser complicado sacar una calificación de manera inmediata, ¿no? Y siempre citando al doctor Giovanni Priori, no significa que el buscando que este proceso con la técnica de la oralidad sea más rápido, signifique necesariamente que no haya algún error en la decisión judicial. No debemos aquello desligarlo, ¿no? Y voy a adelantarme un poco a lo que seguramente iba a ser parte de la conclusión. Una cosa es lo que nosotros vamos a estar produciendo y que es nuestra medición a nivel de nuestros órganos internos, y otra cosa es el destinatario final, o el destinatario final, que es la decisión que él recibe y que debe ser la correcta, y debe ser una que cuando se impugne no vaya a ser declarada nula, y eso los tiempos los doble o los triplique por seguramente la carga procesal, ¿no? Fíjense, yo les decía que felizmente, yo siempre pienso que las cosas pasan por algo. Antes que me toque exponer a mí, ha expuesto el ingeniero, y él hablaba de aquellas gestiones que se tienen que hacer entre el despacho y la administración, porque en el modelo, en el proceso civil con técnicas de oralidad para su trámite, la administración cumple un rol muy importante. Cuando hablábamos, por ejemplo, de la etapa de preaudiencia, nosotros hicimos como práctica allá que el área de la administración esté pendiente de las cédulas de esos procesos sumarísimos que habían sido admitidos, digamos, con las técnicas de la oralidad, para que le haga un seguimiento y antes de que vaya a llegar o esté a 4 o 5 días de la audiencia se determine si a lo mejor se tiene que reenviar la cédula o alguna situación que se dificulte en el trámite. Y uno de los procedimientos que se coordinó, yo en realidad desde enero ya no estoy en el módulo, pero estuve en todo el primer año previo con este nuevo modelo, se coordinó para que ahorremos tiempos en la notificación. Fíjense ahí, coordinación juzgado administrador del módulo con el jefe de central de notificaciones. El jefe de la central de notificaciones nos dijo, esas cédulas de emplazamiento, como las demandas están digitalizadas, junto con sus anexos, mándenmelos en un archivo y ingrésenlo a mi correo. Yo las imprimo aquí y las envío. En el juzgado se evitó el ver quién tenía que sacar las copias para que se imprima toda la demanda con sus anexos, la elaboración propia de la cédula física y el envío de un día a otro de quien es el personal que se encarga justamente de esa tarea. Y en realidad, hasta donde yo recuerdo, acá hay 2 colegas de la sede, me parece que fue una iniciativa que se coordinó entre la administración y el jefe de notificaciones. Y eso ahorra tiempo y bastante. Y eso nos permitió seguramente una facilidad para aquella tramitación que tenía que ver con seguramente el siguiente acto procesal más importante que no está contenido en una resolución, que es la notificación correspondiente con el debido emplazamiento a la parte para que ejerza su derecho de defensa. Aquello lo pudimos nosotros, por lo menos con esa coordinación, en algunas situaciones respecto de que determinen que eran demasiados los anexos para armar la cédula, se pueda viabilizar el trámite de este modo en coordinación con el jefe de la oficina de notificaciones. Y el jefe de la oficina de notificaciones coordinaba con el administrador o la administradora del módulo. Y solamente se daba cuenta en secretaría
respecto del diligenciamiento de la notificación. En lo que es la preaudiencia y que luego va a desencadenar con el desarrollo mismo de este acto procesal, había algunas situaciones ahí que nosotros consideramos justamente para gestionar de un modo mejor el trámite de los procesos. Porque, como ya dije y todos hemos aprendido, la oralidad es una técnica y aquello es lo que nosotros debemos entenderlo, entender así. Y como también se dijo, no es algo que esté terminado y que va a depender seguramente de los operadores, de quienes utilicen esa técnica. Y como lo dijo el doctor Lama en su exposición aperturando el evento, ahora va a haber una preocupación por la capacitación de quienes son los actores, ¿no? Porque podemos tener el sistema, el mejor sistema implementado que haya funcionado en muchos países, pero si el elemento humano no está capacitado para utilizarlo y para sacarle provecho, no vamos a lograr absolutamente nada. Es importante que todos estemos capacitados, porque es una suma de esfuerzos, no solamente del magistrado, del personal, y que incluso, como también lo sabemos, involucra a los abogados, porque todos tenemos que estar capacitados para participar en una audiencia que se desarrolle dentro de un proceso que está tramitándose con las técnicas de la oralidad. Fíjense, nosotros, por ejemplo, tenemos una convocatoria audiencia mixta simultánea. Convocamos a la parte de manera presencial por regla, y así dice la resolución. Tienen que venir de manera presencial para poder efectivizar ese diálogo que se busca en la audiencia preliminar. Pero le damos la oportunidad a la parte que se conecte de modo virtual y generamos el link y solamente le pedimos que lo comuniquen al juzgado en una manera oportuna, 2, 3, 4 días, 5 días antes de la realización de la audiencia. Y hemos desarrollado audiencias con la parte demandante o la parte demandada junto con nosotros en la sala de audiencias y el demandante conectado con su abogado de manera virtual. Muchas audiencias a veces buscaban reprogramarse o cuando el demandante lo pedía se reprogramaban por alguna imposibilidad material de que vaya a llegar su defensa técnica. Y nosotros que estamos en provincias laborando, a veces alguna dificultad, si es que es por vía terrestre el transporte o alguna reprogramación de vuelo, impedía que el abogado llegue a la audiencia porque el litigante quería que su abogado esté con él. Y en algunas situaciones, cuando lo pedía el demandante, reitero, se podía pensar en una reprogramación. Con esta forma de convocatoria virtual mixta, nosotros estamos ciertamente cerrando una posibilidad para una reprogramación de esa audiencia en ese proceso sumarísimo que queremos que de manera inmediata quede listo para ser resuelto, porque con el admisorio se señala la fecha de la audiencia. Necesitamos avanzar, necesitamos llegar con el proceso a ese momento donde nosotros lo vamos a sentenciar y va a generar para nosotros nuestra descarga procesal. Necesitamos esos procesos en trámite, resolverlos y resolverlos de debida forma. Pero, por ejemplo, estando al alcance los que pueden ser impulsados de oficio, hay algunos procesos que no podemos nosotros impulsarlos por mandato de la norma y tampoco podemos declararlos en abandono. ¿Qué hacemos con esa carga muerta allí? Que cuando el estadista viene a contar nuestra carga pendiente, siempre va a salir en esa condición. Procesos con pretensiones imprescriptibles, que son varios los que tramitamos en civil, peticiones de herencia, propiedad, prescripciones, procesos no contenciosos que no caen en abandono. En esas causales que a nosotros, respecto de la naturaleza de la pretensión o el tipo de proceso, no nos permitan nosotros cerrar el proceso. Yo le voy a compartir una forma que hacemos nosotros. En esos procesos con pretensiones imprescriptibles, peticiones de herencia, prescripciones adquisitivas, mejor derecho a la propiedad,
la parte pasa 1, 2 años, a veces uno revisa el proceso, lo tiene 2 años con el último acto procesal, sin ninguna actuación pendiente de parte del órgano jurisdiccional. Lo tiene que hacer la parte. Nosotros le notificamos a la parte demandante con un decreto y esa notificación sale a su domicilio procesal y a su domicilio real y se le da 5 días para que lo impulse y solicite lo que corresponda, cuando no haya una actuación, obviamente, reitero, pendiente del órgano jurisdiccional. En la misma resolución le consignamos que si no impulsa el proceso, vamos a concluirlo sin declaración sobre el fondo. Muchos procesos los hemos terminado así y la resolución finalmente ha quedado consentida, garantizando que la parte tenga conocimiento, no solamente quién es su defensa técnica, porque el abogado podría haber sido cambiado, el abogado podría no estar, garantizando que la parte tenga conocimiento, la parte, que es la parte interesada, de lo que el juzgado está disponiendo respecto del trámite. No hemos tenido en los procesos que hemos decidido, porque se tiene que hacer un análisis de en cuál de ellos podrías hacer ello, no hemos tenido todavía alguna impugnación que se haya efectuado por haber cerrado el proceso de ese modo. Y aquello constituye para nosotros el descargar el trámite o los procesos pendientes y seguramente ir sumando en ese calvario que tenemos algunos jueces de la especialidad en tratar de llegar a una meta de producción que es, en el caso por lo menos nuestro, bastante difícil de acercarnos a la meta que nos han pedido. O sea, ni siquiera nos quedamos una línea abajo, nos quedamos bastante más abajo. Y sin embargo tenemos que hacer toda la gestión para tratar de hacer que el proceso llegue rápido a ser sentenciado, para tratar de identificar aquellos procesos que la parte no lo va a mover más. Porque a lo mejor si estamos delante de un proceso de prescripción adquisitiva de dominio, a lo mejor la parte demandante ya logró el título en un trámite administrativo y no lo comunica, no lo sabemos. El abogado, para comunicar aquello, seguramente le quiere cobrar al litigante, el proceso se queda ahí. ¿Qué hacemos con esa carga muerta que, reitero, al año siguiente aparece siendo carga del juzgado, más la carga nueva? La suma de estos dos datos determina cuánto debemos producir al año. Y hay una carga allí que nosotros no podemos depurar en la carga de trámite. Debemos seguramente hacer esa gestión y vuelvo nuevamente para lo que sirve la oralidad. Y la oralidad nos ha enseñado algo, a todos seguramente, que debemos de dejar de lado el formalismo. Porque si nosotros vamos a seguir siendo formalistas en todo el sentido estricto, como lo manda el Código Procesal Civil, va a haber situaciones que no vamos a poder implementar en el proceso. Y yo les voy a compartir otra más adelante en el desarrollo de la propia audiencia. En la audiencia única, por ejemplo. Y que seguramente uno se va dando cuenta, oye, pero si yo puedo cuestionar aquello que el juez dice porque no está siguiendo el íter probatorio. Entremos al ejemplo. Desarrollando una audiencia única dentro de un proceso sumarísimo, al momento de emitir la demanda hemos señalado la fecha para la audiencia y en el mismo admisorio, si hay informes en la demanda, se solicitan los informes que hubieran sido ofrecidos como medios probatorios. Si en la contestación hay algún pedido de informe o algún exhibicional que pueda realizarse, se requiere el cumplimiento del exhibicional de la documental si correspondiera o el pedido de la remisión del informe. Desarrollando la audiencia única, tenemos el informe que el demandante ofreció en su demanda, por ejemplo. Y yo les hago una pregunta. Seguramente no hemos seguido el camino o la línea del íter probatorio, ¿no? Es decir, después del ofrecimiento hay que admitir el medio probatorio y después de su admisión hay que actuarlo. Y después de su admisión nos hemos acostumbrado recién a requerir los medios probatorios, después del segundo momento de la admisión. Si eso nosotros lo vulneramos, por utilizar un término, ¿qué nos permite en la audiencia única, específicamente en el saneamiento probatorio? ¿No nos va a permitir acaso tener
toda la certeza de identificar que ese medio probatorio, informes, no van a ser útiles, pertinentes ni conducentes para resolver la pretensión? Si nosotros no tuviéramos a la vista el informe, vamos recién ahí a admitir y vamos a oficiar para que alcancen el informe. En ese momento, estando las partes procesales presentes con sus abogados, teniendo el informe, se le pregunta al abogado: doctor, el informe dice tal cosa respecto de la pretensión o con relación a lo que usted pretende en su demanda. ¿Usted cree que esta prueba va a ser útil? Quiero escucharlo. A veces el abogado se convence en ese momento que esa prueba no termina siendo en realidad útil. Si nosotros vamos a respetar el formalismo de esperar de oficiar su remisión después de que hemos admitido el medio probatorio, nos vamos a demorar más. Y yo preguntaría, ¿qué inconducta hemos cometido nosotros tramitando de ese modo ese proceso? ¿Hemos afectado el derecho a defensa de las partes? No. ¿Habrá algo que él quiera decir en su defensa? El documento lo va a tener el día de la audiencia. Se facilitaría aún más en el saneamiento probatorio del proceso la posibilidad de que ese medio probatorio se desestime o no se admita, en términos más cercanos jurídicos. Es importante tener en la cabeza que la formalidad tiene que estar un poco de lado, porque si no, no vamos a avanzar, y si no, no vamos a hacer llegar el proceso para que pueda ser resuelto en un tiempo idóneo, no más rápido, idóneo, en un plazo razonable, porque yo tampoco postulo que la sentencia deba necesariamente emitirse culminando la audiencia, salvo que se identifique que el proceso resulta de fácil resolución y que a mí me permite adelantar el fallo. Y como lo decía el doctor Polanco cuando intervino, hay que nosotros seguramente buscar que el proceso sea resuelto en tiempos más cortos, pero aquello no significa que nosotros vayamos a condensar de tal modo los actos procesales que no nos permitan identificar debidamente la controversia para, por ejemplo, seguido a ello, identificar los hechos que no son controvertidos. Eso es importante hacerlo, porque esta nueva forma de gestionar el proceso nos permite llegar a la instancia de la sentencia de manera más rápida de todas maneras. Y eso es lo rescatable de esta nueva forma de gestionar el proceso. Ya me están pidiendo que en 5 minutos concluya. Quería, por ejemplo aquí, ¿no? Se han unificado modelos de actas para que los especialistas de manera inmediata a la realización de la audiencia se entreguen y logren suscribirse e ingresarse al sistema. Es importante, y lo dice ahí también la diapositiva, que el abogado entienda cuál es su rol protagónico dentro del proceso. Porque si el abogado no termina de entender que es también un protagonista, es el defensor, es el que asume la defensa técnica de la parte procesal, no vamos a avanzar. Porque si se le exige al juez que esté preparado, debería también estar preparado el abogado. Y esa es una exigencia de esta nueva forma de gestionar el proceso judicial civil. Porque si el abogado no ayuda mucho, se le hace todo más difícil al magistrado, seguramente para, en principio, identificar hechos no controvertidos. Por ejemplo, eso de identificar hechos no controvertidos, ¿no? Eso lo hemos aprendido a partir de no lo que hemos leído en el código, ¿no? Sino justamente de esta implementación de una nueva forma de gestión del caso civil. Y a eso nosotros debemos estar ciertamente orientados. En principio, aceptar el cambio, ¿no? Y en realidad, seguramente bastante hacemos todos. Yo no
Yo no he venido acá a entregar algo novedoso y tampoco probablemente a desconocer el esfuerzo que hacemos todos, los jueces de primera instancia, porque aun cuando haya amigos jueces superiores aquí, quien hace todo el trabajo, primero es el juez especializado. Como algún magistrado me lo dijo, ¿no? El juez de primera instancia prepara el pastel y el superior, en función a lo que se cuestione de él, va a ver qué tan bien te salió. Y es un trabajo duro. Y justamente el hacer llegar el proceso con estrategias para que pueda ser resuelto, poniendo de lado la formalidad estricta que tiene la norma procesal vigente, importa un esfuerzo nuestro, pero no nos debemos quedar allí, porque, y lo conversaba esto en el almuerzo y un poco que me fastidiaban mis compañeros del almuerzo, esto tiene que necesariamente estar enlazado con aquellas correctas mediciones de nuestro trabajo, porque nuestra producción o la determinación de lo que producimos, de qué debemos producir, no está bien determinado, porque hacemos todo el esfuerzo nosotros, los jueces de manera general, de todas las instancias, y sin embargo no llegamos a cubrir la exigencia del área administrativa de llegar a la meta. Y si seguramente hoy día, y vamos a comentar sobre las formas de gestionar correctamente un proceso para lograr una descarga procesal, y eso es el reconocimiento de este espacio que nos tiene a nosotros reunidos. Pero paralelamente a eso, el órgano de control nos apertura un proceso por no llegar a las metas. Entonces, aquello no debe estar disociado, aquello tiene que estar junto, porque no puedo entender que por un lado me aplaudan y que por otro lado me vayan a dar una cachetada cuando termine el proceso disciplinario. Aquello tiene que corregirse y aquello seguramente debe ser una exigencia. Porque suena bonito, seguro, ¿no? Venir y conversar de cómo gestionamos el proceso. Yo no les voy a decir cosas nuevas que tengan que hacer ustedes. Y seguramente bastante sacrificio hacemos. Pero no nos quedemos en exponer estrategias para llegar a los estándares de producción, porque en la condición que nosotros estamos, hablo un poco de lo que involucra a la corte a la cual pertenezco, ni con las mejores estrategias implementadas vamos a poder llegar a la meta de producción. Y sumado a ello, hay algo que tampoco debemos dejar de considerar. Hoy día estamos desarrollando aquí cómo es que funciona o cómo es que tramitamos el proceso con la técnica de la oralidad. Pero no olvidemos que el receptor final de nuestro trabajo es el usuario, es el litigante. Y al litigante seguramente no le importa mucho qué tan rápido llegues a la sentencia, cuando en la ejecución lo vas a someter a ese plazo que ahorraste en la etapa de trámite. Y finalmente, la tutela jurisdiccional efectiva va a terminar efectivizándose, valga la redundancia, cuando el mandato del magistrado, del juez, del juzgado, termine por cumplirse. Yo considero que aquello no debe estar disociado. Ni el estándar de producción que te exigen, porque la tarea de implementar estrategias la hacemos, la tenemos, y junto a ello, lo que finalmente reclama el usuario. Y el usuario es el que nos califica. El usuario es el que nos califica y nos pone la nota. ¿Y qué usuario es aquel? Ese grupo que no recibe la ejecución de su sentencia en un tiempo debido. Y en mis propias diapositivas, que no las voy a terminar de pasar porque ya tengo que terminar, no he podido yo desarrollar buenas prácticas, o mejor dicho, actos de gestión para lograr una ejecución rápida. Porque en la etapa de ejecución es un azar. Empieza otro proceso. Y aparece el tercero, aparece el que se opone, aparece el propietario, porque ya logró titularse en la vía administrativa. Es otro proceso el que se inicia en la etapa de ejecución.
y con un agregado más. Seguramente por eso de manera inconsciente no lo terminé haciendo. No nos genera una producción propia para el trabajo que hace el juez. Seguramente nos genera una satisfacción cuando uno ve que una señora, que un señor, que una familia recupera su inmueble, que se determina quién es el mejor propietario en la concurrencia de 2 títulos, pero nos quedamos solamente allí, porque la etapa de ejecución no tiene un estándar o no se ha generado un estándar para esa etapa que pueda ser medido. Con esto último concluyo mi intervención y les agradezco a todos por su atención.